Lo que estás a punto de escuchar no es ficción. Es un relato real que expone la parte más oscura del ser humano. Este episodio contiene descripciones explícitas de crímenes violentos, así como temas sensibles como tortura, discriminación y asesinatos. No es apto para personas sensibles ni menores de edad. En este espacio no buscamos glorificar a los asesinos, sino comprender sus motivaciones, analizar su mente y reflexionar sobre el contexto que permitió que todo ocurriera. Bienvenidos a El Arte de Escuchar el Miedo, el espacio donde exploramos los rincones más oscuros de la mente humana. Hoy hablaremos de uno de los casos que perturbó a toda una ciudad durante más de 3 décadas, el de Dennis Rader, conocido mundialmente como el asesino BTK, un hombre que llevó una vida aparentemente normal, padre de familia, líder religioso, empleado municipal, pero que ocultaba un secreto inimaginable. Durante más de 30 años jugó con la policía, escribió cartas, cometió crímenes horribles y luego volvía a casa como si nada hubiera pasado. ¿Cómo pudo alguien vivir así durante tanto tiempo sin ser descubierto? Quédate con nosotros porque hoy escucharemos la historia de un hombre que llevó una máscara y que tardó demasiado tiempo en quitársela. Dennis Lynn Rader nació el 9 de marzo de 1945 en Pittsburgh, Kansas, Estados Unidos. Creció en la ciudad de Wichita, donde pasaría la mayor parte de su vida. Era el mayor de 4 hermanos y desde fuera su familia parecía funcionar como cualquier otra. A lo largo de su vida, Dennis fue visto por sus vecinos y conocidos como un hombre común, trabajador, padre dedicado de 2 hijos, esposo estable, miembro activo de la iglesia luterana y hasta líder de los Boy Scouts. Sin embargo, debajo de esa imagen pública se ocultaba un mundo completamente distinto. Un hecho de obsesiones, rituales secretos y crímenes que conmocionarían a todo el país. Aunque su infancia no estuvo marcada por un trauma evidente, Dennis Rader experimentó algo que más tarde él mismo consideraría fundamental, la ausencia emocional de sus padres. Ambos trabajaban muchas horas y él comenzó a sentir que no recibía suficiente atención, especialmente por parte de su madre. Desde muy joven desarrolló fantasías de control, dominación y humillación, en las que él era el poder absoluto sobre las otras personas, particularmente mujeres. Estas ideas no surgieron por algún abuso físico conocido, sino que parecían nacer desde su propia mente, alineadas por la soledad, el aislamiento y la necesidad de control profundo. En su adolescencia comenzó a mostrar conductas preocupantes. Confesó haber matado animales de forma cruel desde pequeño, como gatos y perros, algo que usaba como una forma de controlar y experimentar con el poder sobre otros seres vivos. Desde la niñez tenía fantasías sadomasoquistas, en las que imaginaba atar y dominar a mujeres, robaba ropa interior femenina y se las ponía en secreto, lo cual combinaba con sus fantasías sexuales. Dibujaba escenas sádicas, hacía diarios secretos y recopilaba recortes de mujeres atadas. También confesó atarse a sí mismo como parte de una especie de autotortura sexual. Estos actos lo ayudaban a canalizar sus impulsos, pero con el tiempo no serían suficientes. Sus fantasías crecían, hasta necesitar manifestarse en el mundo real. En 1974, Rader cometió su primer asesinato conocido, una familia entera. Fue brutal, frío y absolutamente planeado. Rader los estuvo estudiando durante meses antes de actuar. Para sí mismo lo llamó su proyecto. La familia Otero estaba desayunando cuando Rader llamó a la puerta. Abrió Joseph, el padre, y se encontró con un hombre que lo apuntaba con un revólver. Tal vez creyendo que se trataba de un robo común y corriente, Joseph retrocedió sin intentar nada. Una vez adentro, Dennis obligó al padre a atar a su mujer, Julie, y a sus 2 hijos, Joseph, de 9 años, y Josephine, de 11 años. Luego él mismo ató a Joseph y ahí empezó el infierno. Empezó torturando psicológicamente a los padres, diciéndoles que iba a abusar de sus hijos delante de ellos. Eso duró un rato. Cuando se cansó del juego, le puso una bolsa de plástico en la cabeza a Joseph, el padre, y la ató al cuello para que se asfixiara. Mientras el padre boqueaba buscando un aire que no le llegaba,
Ryder se tocó sus partes íntimas encima de la madre, a la vista de los chicos. Una vez satisfecho, la asfixió estrangulándola con sus propias manos. Después estranguló a Josephine con una soga que aflojó cuando la creyó muerta, y finalmente asfixió al hijo más chico de la misma manera que al padre, con una bolsa de plástico en la cabeza. Se estaba por ir cuando se dio cuenta que Josephine aún respiraba. Entonces la desató y la llevó al sótano de la casa, donde la terminó de estrangular y se tocó sus partes íntimas encima de su cuerpo. Los 4 cuerpos fueron descubiertos recién en la mañana siguiente, cuando un vecino se alarmó al no ver movimiento en la casa y decidió llamar a la policía. Los detectives recorrieron el barrio en busca de posibles testigos, pero no encontraron a una sola persona que pudiera describir al o los posibles asesinos. Los investigadores quedaron desorientados, sin ninguna pista que seguir. Con este acto nacería BTK, acrónimo de Bind, Torture, Kill, atar, torturar, matar. Dennis no demoró nada en volver a matar. El 4 de abril de 1974 se metió en el apartamento de Catherine Brinch, de 21 años, después de que la chica saliera y se sentó en el living a esperar. Cuando Catherine volvió, acompañada por su hermano Kevin, de 20 años, encontraron a Ryder parado en el medio de la habitación, apuntándoles con un arma. Primero obligó a Kevin a atar a su hermano, y luego se lo llevó a punta de pistola a otro cuarto. Cuando intentó pasar una cuerda por el cuello de Kevin, el chico se resistió con un movimiento brusco, y se trenzó en una pelea durante la cual pudo arrebatarle el arma, e intentó dispararle. Intentó disparar, pero el tiro no salió, porque el arma tenía puesto el seguro. Kevin quedó desconcertado y Ryder lo golpeó. Recuperó el arma y le sacó el seguro y le disparó 2 veces en la cara. Volvió al living creyendo que el chico estaba muerto. No le quedaba mucho tiempo, porque los disparos habían sonado fuerte y seguramente habían alertado a los vecinos. Se conformó entonces con apuñalar 3 veces a la indefensa de Catherine y escapó, dejando abierta la puerta del departamento. Los vecinos encontraron a los hermanos todavía con vida, pero muy malheridos. De inmediato llamaron a la ambulancia y a la policía. Los 2 chicos llegaron vivos al hospital, pero los médicos no pudieron salvar a Catherine, que murió unas horas después. Kevin, en cambio, sobrevivió a pesar de la gravedad de las heridas de bala, y unos días después pudo darle a la policía una descripción muy vaga del atacante, tal vez por el susto que se llevó en ese ataque fracasado a medias. Ryder decidió detener los crímenes, aunque fuera por un tiempo. Dennis esperó casi 3 años para volver a matar. El 2 de marzo de 1977, Shirley Vian, de 26 años, estaba con sus 3 hijos, 2 varones y una nena de menos de 6 años, cuando sonó el timbre. El mayor de los chicos abrió y Ryder lo empujó con la mano izquierda, mientras empuñaba un revólver con la derecha. Primero encerró a los chicos en el baño y después ató a Shirley a una silla y le dijo que la mataría primero a ella y después a sus hijos, y finalmente la estranguló. Cuando se dio cuenta de que estaba muerta, le puso una bolsa de plástico al cadáver y se tocó sus partes íntimas sobre él. Años más tarde, durante el juicio, Dennis relató que estaba listo para matar a los chicos, pero que se asustó cuando sonó el teléfono y escapó. Hizo una pausa de 6 meses antes de cometer el siguiente crimen. El 8 de diciembre de ese mismo año, alrededor de las 9 de la noche, entró con sigilo al departamento de Nancy Fox, de 25 años. La amenazó con un revólver, la llevó a la cama y la ató con sogas. Después se le subió encima y la estranguló con medias. Nuevamente se tocó sus partes íntimas sobre el cuerpo de su víctima. Un mes después, envió su primer carta al Canal 10 de televisión, donde repasó todos los crímenes cometidos hasta ese momento, y sugirió que lo llamaran BTK, por las iniciales en inglés de atar, matar y torturar. En la carta también explicaba los motivos que lo llevaban a matar. Me cuesta controlarme. Cuando este monstruo entra en mi cerebro, no sé. Quizás ustedes puedan pararlo. Yo no puedo. Él ya ha elegido su próxima víctima, Decía.
También, por primera vez contó que sacaba fotos de sus víctimas y que después las miraba para recordar sus sensaciones al cometer los crímenes. BTK decidió quedar inactivo por 8 años. En abril de 1985, Ryder volvió a atacar e inició una nueva serie de asesinatos, los últimos 3 de su carrera. Con el mismo modus operandi de siempre, el 27 de abril ató, torturó y mató a Miriam Jed, de 53 años. El 16 de septiembre de 1986 mató a Vicky Wakeler, de 28 años. Finalmente, en enero de 1991, asesinó a Dolores Davis, de 62 años. Después de cada crimen, envió cartas a la policía adjudicándose los asesinatos, firmando BTK. En la última se burló de los investigadores, dijo que nunca podrían capturarlo y aseguró que no volvería a asesinar. Escribía con frases como: "Yo soy un monstruo que vive en tu ciudad. BTK está viendo y volverá cuando menos lo esperen". Cada carta estaba escrita con una cierta mezcla de arrogancia y precisión. Incluía detalles de los crímenes que solo el autor podía conocer. En algunas incluso incluyó poemas siniestros, inspirados en canciones o cuentos infantiles, adaptados a su estilo macabro. Perfil psicológico. Antes de pasar al perfil psicológico del caso, quiero dejar claro que no somos psicólogos ni psiquiatras. Lo que compartiremos a continuación proviene de una investigación basada en documentos, testimonios y fuentes criminológicas. Nuestro propósito no es emitir un diagnóstico clínico, sino ofrecer una interpretación que nos ayude a comprender mejor la mente detrás de estos crímenes. Lo más inquietante del caso de Dennis Ryder es que no encajaba del todo en el perfil clásico del asesino serial. Muchos de estos criminales han sufrido abusos, traumas o muestran señales sociales evidentes de desequilibrio. Infancia y entorno familiar. No hay reportes de abuso físico o sexual. Sus padres trabajaban muchas horas. Su madre era trabajadora en turnos y su padre trabajaba en la industria. Él mismo dijo que se sentía emocionalmente ignorado, no abusado. Esto puede haber generado una sensación de abandono emocional o carencia de apego seguro. Fantasías tempranas. Desde joven, Ryder empezó a tener fantasías sádicas donde dominaba y controlaba a mujeres. Se ataba a sí mismo y robaba ropa interior femenina. Este comportamiento se volvió en un ritual secreto que reforzaba una doble vida desde muy joven. Aquí se ve la formación de una parafilia, con un fuerte componente de fetichismo, sadismo y control. Conducta exterior, el camuflaje perfecto. Ryder fue Boy Scout, miembro de la iglesia luterana, padre de familia, empleado del gobierno. Llevaba una vida aparentemente normal, lo que refuerza su perfil psicópata integrado. Sabía perfectamente lo que hacía. No era impulsivo sin control, era metódico, planeador y tenía una doble vida muy calculada. Narcisismo y deseo de reconocimiento. Enviaba cartas a la policía y los medios, quería ser reconocido por sus crímenes. Se autodenominó BTK, una forma de marcar su obra. Su regreso en los 2000 fue en parte por el narcisismo de querer atención. Este rasgo narcisista es muy característico. Necesita ser admirado incluso como monstruo. No le basta con matar, quiere que lo vean. Falta de empatía y remordimiento. En los juicios hablaba de los asesinatos con un tono clínico, casi aburrido, como si narrara una receta. No mostraba culpa real. Esto es típico de un trastorno de personalidad antisocial con rasgos psicopáticos. Su conexión emocional es totalmente disasociada. Aunque en su juventud mostró signos como el daño a los animales y el aislamiento emocional, no hubo intervención ni señales suficientes que alertaran a su entorno. No todos los traumas vienen con golpes, algunos se construyen en el abandono silencioso y en la falta de afecto. Nadie sospechaba que Dennis era uno de los asesinos en serie más buscados de los Estados Unidos, que había sumado 10 muertes en 30 años, hasta que un día de 1986 decidió no matar más y se dio el lujo de comunicárselo por carta a la policía, que lo buscaba infructuosamente y de la cual se burlaba después de cada crimen. Había firmado esa carta igual que algunas de las anteriores, como
BTK. Enero del 2004. Ya hacía casi 13 años que Dennis Rader había dejado de matar. Llevaba una vida normal con la mujer que se había casado hacía más de 3 décadas, Paula, y sus 2 hijos, Brian y Kerry, con los que había conformado una familia ideal. Habían pasado más de 30 años desde su primer asesinato, y él llevaba más de una década en silencio. Pero en el 2004, tras años de anonimato, BTK volvió a aparecer. ¿Por qué volvió? Porque su narcisismo no aguantó más el anonimato. Los medios empezaron a cubrir otros asesinatos, y Rader no podía soportar que se olvidaran de su obra. Así que envió una carta al canal de noticias en Wichita, Kansas, reclamando su identidad como BTK, y prometió más comunicaciones. BTK comenzó a enviar cartas a la policía, objetos relacionados con los crímenes, fotografías o disquete con información codificada. El gran error. En una carta, BTK le preguntó a la policía: ¿puede enviar un disquete? ¿Podrán rastrearlo? La policía, astutamente, respondió en un anuncio público diciendo: no podemos rastrearlo. Él les creyó. Les envió un disquete. Los investigadores recuperaron metadatos del archivo contenido en el disquete. Encontraron el nombre del último editor, Dennis, el nombre del archivo, Iglesia Luterana de Cristo, y la cuenta de usuario, Dennis Rader. Al buscar en internet descubrieron que Dennis Rader era el presidente del consejo de esa iglesia. También era supervisor de cumplimiento de códigos en el municipio, un hombre respetado. Debían conseguir más evidencias. Los investigadores sabían que el asesino BTK tenía un Jeep Cherokee. Cuando fueron a la casa de Dennis, había un Jeep Cherokee en su garage. Sin embargo, no era evidencia suficiente para detenerlo, por lo que se le pidió a la universidad donde asistía su hija que prestaran una muestra de sangre que ésta dejó como requisito para entrar. Confirmación de ADN. La policía obtuvo una orden para analizar el ADN de un papel higiénico usado por su hija, tomado sin que ella lo supiera. Compararon este ADN con rastros dejados por BTK en las escenas del crimen décadas antes. Coincidía. Tras analizar el disquete que él mismo envió y confirmar la identidad con el ADN familiar, las autoridades ya sabían quién era BTK, Dennis Lee Rader, un hombre de 59 años, casado, con 2 hijos, jefe de cumplimiento de normas del municipio y presidente del consejo de una iglesia. La policía sabía que no podía subestimarlo. Era metódico, organizado, con conocimientos militar y probablemente armado. Lo querían vivo y sin resistencia. La policía no lo arrestó en su casa, ni hizo una redada dramática. En lugar de eso, montaron una vigilancia discreta. Rader había salido en su vehículo, un Jeep Cherokee negro. En cuanto lo vieron salir de casa, lo siguieron discretamente por las calles de Park City. Cuando se detuvo frente a la oficina municipal donde trabajaba, un grupo táctico ya estaba listo. Cuando Rader se bajó de su coche, la policía se le acercó rápidamente. Lo rodearon, lo apuntaron y lo detuvieron sin que ofreciera resistencia. Lo esposaron en el acto. Le leyeron sus derechos. Dennis Rader no dijo casi nada al principio. No gritó, no forcejeó, solo preguntó: ¿esto tiene que ver con el disquete? Esa fue la primera señal de que sabía exactamente por qué lo estaban arrestando. Con Rader bajo custodia, la policía ejecutó una orden de allanamiento en su domicilio ubicado en Park City, un suburbio tranquilo. ¿Quién abrió la puerta? Según reportes, no hubo necesidad de que alguien abriera la puerta, ya que su esposa Paula no estaba en casa en ese momento. Entraron con una orden judicial. Dentro de la casa encontraron archivos detallados de sus crímenes. Guardaba fotos, recortes de noticias, dibujos y más. Ropa interior femenina, alguna perteneciente a las víctimas, otras robadas. Fotografías perturbadoras, incluyendo algunas de él mismo atado, usando disfraces o máscaras. Objetos con los que planeaba futuros crímenes. Una especie de altar con recuerdos y fetiches relacionados con los asesinatos. Todo eso confirmaba que BTK nunca había dejado de ser BTK. Solo había estado en pausa, esperando el momento de regresar. Fue interrogado durante varias horas. Al principio se mostró frío, distante y calculador.
pero cuando se dio cuenta que lo tenían todo, ADN, disquete, pruebas físicas, empezó a hablar y no paró. Confesó los 10 asesinatos uno por uno, con lujo de detalle, fechas, métodos, diálogos, movimientos. La policía quedó impresionada y horrorizada por su frialdad. Hablaba de sus víctimas como si fueran personajes de un guión o un juego de rol. Durante su confesión, Rader mostró cero remordimiento. Habló de cada asesinato con calma, incluso usando términos como proyecto o mis fantasías. Condena: 10 cadenas perpetuas consecutivas, sin posibilidad de libertad condicional, por 175 años. Actualmente cumple su condena en El Dorado Correctional Facility, Kansas. Le molestaba no haber sido atrapado por su mente, sino por la tecnología. Su orgullo quedó herido por el disquete. Se refirió a sus asesinatos como proyectos. Se mostró más preocupado por cómo se veía su imagen pública que por el daño. Después del arresto, su esposa pidió el divorcio rápidamente después de 34 años de matrimonio. Sus hijos cortaron todo contacto con él. La comunidad quedó en shock. Nadie sospechaba que este hombre de iglesia, vecino amable y oficial municipal era el monstruo que había aterrorizado a Wichita por décadas. El caso de Dennis Rader, BTK, nos recuerda que el mal no siempre tiene una cara obvia. A veces se esconde detrás de la rutina, de la cortesía, de la vida aparentemente perfecta. Esto nos obliga a hacernos unas preguntas incómodas. ¿Qué hace que una persona lleve una doble vida durante tantos años sin ser descubierta? ¿Por qué el entorno no detectó las señales tempranas? ¿Y cómo podemos como sociedad aprender a ver más allá de la superficie? BTK fue también un símbolo de cómo el ego, el deseo de control y la necesidad de reconocimiento puede converger en una mente fría y metódica. Imagínate que tu papá, tu vecino o tu jefe en el trabajo tiene una doble vida y resulta ser un asesino en serie. Eso era Dennis Rader, un tipo común, con familia, trabajo, iglesia, y al mismo tiempo planeaba crímenes como si fueran proyectos. Da miedo. Da miedo pensar que alguien así puede estar tan cerca sin que nadie se dé cuenta. Esto fue El arte de escuchar el miedo. Si esta historia te atrapó, compártela, suscríbete y déjanos tus comentarios. Nos escuchamos en el próximo episodio. Hasta entonces.